En la fría noche del 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov firmó en su oficina del Kremlin los documentos que marcaron oficialmente la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Ese acto administrativo selló el fin de un Estado que había dominado gran parte del siglo XX. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Los códigos de control del arsenal nuclear soviético, el fiador del equilibrio estratégico mundial, pasaron a las nuevas autoridades de la Federación Rusa, encabezadas por Boris Yeltsin. La noche siguiente, soldados descendieron por última vez la bandera roja con la hoz y el martillo de la cúpula del Kremlin. La URSS, una superpotencia que durante casi 7 décadas había moldeado conflictos, alianzas y rivalidades globales, dejó de existir. Había comandado el ejército más grande de la Tierra, abarcado 11 usos horarios y prometido enterrar al capitalismo en el basurero de la historia. Sin embargo, su desaparición no llegó empujada por una invasión militar ni por una guerra convencional. Ningún ejército extranjero disparó un solo tiro para derribarla. Esta es la historia de una confrontación inusual, prolongada a lo largo de décadas, una contienda que se libró con economía, tecnología, política, propaganda y resistencia social tanto como con misiles y tanques. Es la historia de cómo las estrategias económicas, tecnológicas y culturales transformaron el equilibrio de poder global en el siglo XX. La estrategia que finalmente minó la URSS no nació en los cuarteles generales del Pentágono, sino en un despacho diplomático en Moscú en febrero de 1946. George F. Kennan, oficial del Servicio Exterior de Estados Unidos destacado en la capital soviética, había pasado años observando el sistema desde adentro. Su análisis reconoció la paranoia, las costuras ideológicas y las tensiones internas del régimen soviético. Cuando Washington le solicitó una evaluación sobre el comportamiento soviético, Kennan respondió con un telegrama de 8.000 palabras que establecería las bases de la política exterior estadounidense durante décadas. Este documento propuso una idea central: el sistema soviético no era un gigante invencible, sino una estructura frágil, corroída por contradicciones internas. La política resultante, conocida como contención, planteaba que si la expansión soviética se limitaba, el sistema eventualmente se desgastaría por sí mismo. No hacía falta invadir Rusia ni bombardear Moscú, bastaba con contrarrestar cada intento expansionista y dejar que las tensiones internas erosionaran el régimen. La primera gran prueba de esta teoría ocurrió en la ciudad dividida de Berlín. En junio de 1948, Stalin ordenó el bloqueo total de las rutas de acceso terrestre y ferroviario a los sectores occidentales de la ciudad, atrapando a 2 millones de personas. La expectativa soviética era que Occidente se rindiera ante ese ultimátum. En lugar de claudicar, las fuerzas occidentales organizaron un puente aéreo masivo. Durante 11 meses, aviones estadounidenses y británicos aterrizaron cada 90 segundos, de día y de noche, en todas las condiciones climáticas, entregando alimentos, carbón y medicinas a los residentes atrapados. Los soldados soviéticos observaron impotentes cómo los aviones rompían el cerco. En mayo de 1949, el bloqueo fue levantado sin haber logrado los objetivos esperados por Moscú. Esta victoria logística occidental fue un ejemplo temprano de cómo la contención podía funcionar sin disparar un solo tiro, pero con un impacto estratégico profundo. Ese mismo año, 12 naciones firmaron el tratado que daría origen a la OTAN, consolidando una alianza militar que reforzó la seguridad colectiva frente a la influencia soviética en Europa occidental. La llamada jaula que Kennan había imaginado estaba empezando a tomar forma, y la URSS quedaba simbólicamente rodeada. Durante la década de 1950, la CIA libró una guerra encubierta por todo el mundo, interviniendo en países clave para contrarrestar la expansión de Moscú. En Irán, 1953, la CIA facilitó el derrocamiento de un primer ministro que había nacionalizado el petróleo británico, reanudando un régimen monárquico pro-occidental. Un año más tarde, en Guatemala, se impulsó el derrocamiento de un presidente cuyas reformas sociales alarmaban a Washington. En Hungría, en 1956, el levantamiento contra el dominio soviético fue aplastado por tanques, exponiendo al mundo la brutalidad necesaria para mantener la cohesión del bloque comunista. La violencia soviética, transmitida por los medios internacionales, debilitó la imagen moral de Moscú a nivel global. El siguiente gran campo de confrontación fue el espacio ultraterrestre. En octubre de 1957, la URSS lanzó el satélite Sputnik. El éxito técnico soviético provocó un shock en Estados Unidos, que respondió con la creación de la NASA y un renovado impulso por liderar la exploración espacial. Esta carrera, aunque aparentemente simbólica, actuó como una trampa que exigió enormes recursos soviéticos. La economía planificada,
aunque eficaz para metas puntuales, no podía sostener innovaciones tecnológicas a gran escala ni competir con la flexibilidad y la capacidad industrial estadounidense. En 1961, la construcción del muro de Berlín se convirtió en el símbolo más visible del fracaso del proyecto soviético. Mientras el mundo occidental prosperaba, la URSS erigía barreras físicas para evitar que su propia gente escapara. Ese mismo año, la crisis de los misiles en Cuba acercó a las dos superpotencias al borde de la guerra nuclear. Nikita Khrushchev, al retirar los misiles a cambio de concesiones diplomáticas, demostró que incluso en los peores enfrentamientos, el Kremlin preferiría retroceder antes que arriesgar la aniquilación total. A comienzos de la década de 1970, la confrontación ideológica encontró nuevas fisuras. El presidente Richard Nixon abrió relaciones diplomáticas con China en 1972, rompiendo el bloque comunista monolítico que la URSS había imaginado. Esta realineación estratégica debilitó la posición soviética, obligándola a confrontar tensiones en múltiples frentes. La economía de mando rusa no podía sostener simultáneamente una carrera militar global y resolver problemas domésticos básicos, como la agricultura y la producción industrial. La firma de los acuerdos de Helsinki en 1975, aunque concebida como una victoria diplomática para Moscú, incorporó compromisos sobre derechos humanos que alentaron a disidentes y grupos de vigilancia en toda Europa del Este. Estos mecanismos legales, aunque formales, se convirtieron en herramientas poderosas para desafiar a los regímenes prosoviéticos desde dentro. En 1979, la elección de Karol Wojtyła como Papa Juan Pablo II tuvo un impacto significativo en Polonia y en todo el bloque oriental. Su liderazgo inspiró movimientos como Solidaridad, que emergieron como fuerzas sociales capaces de confrontar el control político y económico soviético. Ese mismo año, la URSS intervino en Afganistán con la expectativa de una victoria rápida. En realidad, la intervención se transformó en un conflicto prolongado y costoso, una trampa que drenó recursos y erosionó la moral de sus fuerzas. La emergencia de Ronald Reagan en 1981 marcó un punto de inflexión. La política estadounidense adoptó una postura más agresiva en la carrera armamentista y tecnológica. La acumulación militar, la introducción de armas avanzadas y la presión económica colocaron a la economía soviética en una posición insostenible. Las restricciones a la transferencia de tecnología, diseñadas para limitar el acceso soviético a semiconductores y equipo moderno, amplificaron la brecha industrial entre los dos sistemas. En 1983, la Iniciativa de Defensa Estratégica planteó la posibilidad de sistemas de defensa que podrían neutralizar arsenales nucleares estratégicos. Aunque conceptos como la SDI enfrentaron escepticismo técnico, su valor principal fue estratégico. Convencer a Moscú de que una nueva frontera tecnológica estaba fuera de su alcance económico. Las conversaciones sobre desarme en Reykjavik ese mismo año demostraron la profunda simetría entre las capacidades soviéticas y estadounidenses. En los años siguientes, la economía soviética se debilitó aún más debido a la caída de los precios del petróleo, un recurso exportable clave para obtener divisas. La dependencia de los ingresos energéticos combinada con el gasto militar masivo llevó a déficits crecientes, escasez de bienes de consumo y una creciente insatisfacción social. El desastre de Chernóbil en 1986 expuso fallas estructurales en la gestión soviética. Más allá de sus consecuencias ambientales, el accidente debilitó la legitimidad del régimen al demostrar la incapacidad para reconocer y manejar una crisis técnica y humanitaria de gran magnitud. La narrativa estatal comenzó a desmoronarse frente a una población cada vez más informada y crítica. Durante estas décadas, no solo la confrontación económica y militar definió el enfrentamiento, también lo hicieron los esfuerzos por los corazones y mentes. Emisoras como Radio Europa Libre y La Voz de América transmitieron información, música y perspectivas que desafiaron los monopolios informativos dentro del bloque soviético. La cultura popular occidental. Desde la música rock hasta la moda juvenil, funcionó como un vehículo de ideas alternativas que erosionaron la hegemonía ideológica del comunismo. Eventos deportivos y simbólicos, como la histórica victoria de un equipo estadounidense de hockey sobre el experimentado equipo soviético en los Juegos Olímpicos de Lake Placid en 1980, tuvieron resonancias culturales más allá del marcador. Asimismo, los boicots olímpicos de Moscú en 1980 y Los Ángeles en 1984 reflejaron las tensiones políticas que penetraron incluso en espacios públicos de interacción global. A fines de los años 1980, las tensiones internas alcanzaron un punto crítico. Movimientos populares en Polonia, Hungría, Checoslovaquia y las repúblicas bálticas confrontaron directamente la autoridad del Kremlin. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 simbolizó la desintegración de un orden que había definido Europa durante décadas.
En 1990 y 1991, el impulso independentista se aceleró dentro de las repúblicas soviéticas. Lituania, Georgia, Ucrania y otras repúblicas proclamaron su soberanía. El intento de golpe de agosto de 1991 por parte de comunistas de línea dura fracasó, debilitando aún más la estructura central del poder. El referéndum de diciembre de 1991 en Ucrania, con una abrumadora mayoría a favor de la independencia, selló el destino de la URSS. El encuentro entre líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania en la cabaña de Belavesa ratificó la disolución formal de la Unión. Cuando la bandera soviética descendió por última vez sobre el Kremlin y el tricolor ruso ascendió en su lugar, el mundo había cambiado irrevocablemente. La URSS, que había prometido revolución mundial y que había mantenido confrontaciones estratégicas con Occidente durante casi 50 años, desapareció sin una guerra declarada. El estudio histórico contemporáneo reconoce que la Guerra Fría fue una confrontación multifacética, económica, tecnológica, ideológica y política. La estrategia de contención, formulada en 1946, sostuvo que las tensiones internas del sistema soviético, combinadas con la presión constante de un contrapeso occidental sostenido, llevarían a su desintegración. La economía planificada no pudo sostener simultáneamente el gasto militar, las demandas sociales internas y la innovación tecnológica frente a una economía capitalista dinámica. Las guerras subsidiarias, los avances tecnológicos, la presión diplomática y los movimientos sociales jugaron roles clave en este proceso. Para principios de la década de 1990, la acumulación de contradicciones estructurales se volvió irreversible. Al final, la Unión Soviética no fue derrotada por ejércitos invasores ni por campañas de bombardeo. Fue desgarrada por tensiones internas, desequilibrios económicos, rupturas ideológicas y una incapacidad para adaptarse a un sistema global en rápida transformación. La Guerra Fría demostró que algunas batallas históricas no requieren un solo disparo. A veces, la persistencia de un modelo alternativo y la presión sostenida pueden reconfigurar el orden mundial sin conflicto armado directo. El mayor imperio del siglo XX, sustentado en la promesa de un futuro diferente, descubrió que ninguna idea es invulnerable cuando se enfrenta a las complejidades de la historia, la economía global y la aspiración humana por la libertad y el progreso. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.